Hola, buenas tardes. Contento de volver a veros. Bueno, pues nada, es un placer. Aquí tenemos a Claudia Cancino, viene desde Los Ángeles, que no es un viaje fácil ni corto, ¿vale? Ella es técnicamente Senior Project Specialist, ¿no? Que es, como digo algunas, un jefe de proyectos dentro de lo que es el Getty Conservation Institute. Se dedica especialmente a la tierra, a la arquitectura de tierra, pero bueno, también ha tocado otros temas y ha tenido pues varios proyectos y nos va a enseñar esta tarde dos, con un descanso por medio, ¿vale? Entonces el primero va a hablar de Marruecos, de una experiencia que han tenido en Marruecos, y después del descanso hablaremos de la experiencia que han tenido en Perú, de donde ella es originaria. Nada, yo creo que poco más. Aprovechar que está aquí. Ya sabéis que hoy podemos consultarle un montón de cosas. Quizá hoy es la idea más preguntarle cosas más técnicas sobre todo estos proyectos. Daros cuenta que la Getty tiene unos grandes medios para poder hacer las cosas metodológicamente correctas, a marcar un poco líneas y etcétera. Entonces, bueno, desde luego, si hay una cosa bien hecha, con un protocolo bien hecho, seguro que lo vais a encontrar en la Getty. Eso es una cosa. La segunda, si tenéis dudas sobre la Getty o algo así, eso sí que hemos reservado la sesión del miércoles para hablar de la Getty, etcétera. Hoy vamos a hablar de estos dos grandes proyectos, ¿vale? Os dejo con ella. Bueno, el proyecto que les voy a presentar ahora es un proyecto más reciente, o sea, es un proyecto que no se ha terminado, o sea, sigue en vigencia y es uno de los proyectos a largo plazo del Getty. Nosotros empezamos en el año 2009 con este proyecto en el Perú, entonces ya lleva bastantes años, ¿no? Que es más o menos una de las ventajas del Getty, que se puede involucrar en proyectos a largo plazo. Y es el proyecto de estabilización sismo resistente. La presentación va a estar dividida en un poco, les voy a hablar un poquito del Instituto de Conservación, a pesar de que el miércoles sí van a tener una idea mucho más grande de lo que es el Getty y el departamento específicamente. Luego voy a hablar un poco de la iniciativa de arquitectura de tierra y del trabajo que ha venido haciendo el Getty. Y luego específicamente el proyecto de estabilización sismo resistente, que tiene 4 fases: investigación, pruebas y modelos, difusión e implementación. Luego hemos terminado proyecto, es en ejecución de obra en Cuñotambo, y bueno, les cuento todo lo que está en obras en espera, y por último, cómo es que estamos realizando el proyecto final, que son unas normas o guías de intervención para la estabilización sismo resistente de edificaciones históricas de tierra en el Perú. Entonces, con respecto al Getty Instituto de Conservación, esta es, digamos, la misión del Getty, que es del Instituto Getty de Conservación, preservar el patrimonio cultural mundial para el beneficio de la sociedad civil. Nosotros trabajamos internacionalmente para mejorar la práctica de la conservación y desarrollamos investigación científica, capacitación, trabajo de campo y el desarrollo de la buena práctica de la conservación, que después nosotros nos encargamos de difundirla. El instituto tiene 3 departamentos: el departamento de edificios y sitios, el departamento de colecciones y el departamento de ciencias. El departamento de edificios y sitios tiene proyectos en diferentes partes del mundo, ¿no? Que cubren una serie de temas que ahora les voy a explicar. Tiene alrededor de 28 proyectos en estos países. Los proyectos están, digamos, agrupados por temas. Hay proyectos que tienen que ver con la conservación y manejo de sitios arqueológicos, levantamiento y documentación, asentamientos humanos y sitios históricos, conservación de la arquitectura moderna, principios y metodología para la conservación, superficies decoradas, y hay todo un tema que es materiales históricos. Dentro del tema de materiales históricos está el proyecto que manejo, que es la iniciativa de arquitectura de tierra. Bueno, creo que ustedes son bastante conscientes de la importancia de la arquitectura de tierra a nivel mundial, ¿no? Se ha venido utilizando desde los inicios de la civilización, y lo pueden ver ahora en zonas arqueológicas, ¿no? Que tienen más de 5.000 años, como en la zona arqueológica de Caral, en la zona central del Perú, en la costa. Pero después que se ha ido utilizando en los continentes desde tiempos ancestrales, mágicamente usando la misma tecnología, ¿no? Uno puede encontrar adobes que se desarrollan durante la época mesopotámica
y adobes que se desarrollan en culturas antes de los incas en el Perú, y son construcciones, son técnicas similares, y sin embargo no hubo ningún tipo de comunicación entre estas culturas, ¿no? Y eso es lo que hace que la arquitectura de tierra tenga ese significado tan importante, porque es un material que es muy cercano a las comunidades, ¿no es cierto? Es fácil de adquirir, es fácil de producir, y además tiene condiciones térmicas muy importantes y que ha servido para construir civilizaciones y edificaciones importantes a través de los siglos. En el caso de la arquitectura de tierra también tienen esta conexión con la comunidad, porque los edificios de tierra fueron creados para ser mantenidos, ¿no? O sea, cuando se crean esas edificaciones, la gente sabía que tenía que mantener esas edificaciones para poder seguirlas usando. Entonces, ha hecho además que la tecnología siga viva, ¿no? En algunas culturas. Ahora, el 14% de los sitios de la lista de patrimonio mundial son de tierra, o sea, un porcentaje bastante alto. Sin embargo, el 23% de los sitios considerados en peligro de la lista de patrimonio, el 23% son de tierra, o sea que hay también un porcentaje muy importante que está en peligro, ¿no? Y además, la mitad de los sitios de tierra, o sea, por el 58% de los sitios de tierra, están constantemente supervisados por la UNESCO, porque tienen Statement of Conservation, que son estos reportes que hace la UNESCO para digamos, para hacer una evaluación del sitio Patrimonio Mundial. Pero además, la tierra sigue siendo un material de construcción actual, ¿no? Durante mucho tiempo se decía, o sea, se calculaba más o menos cuánta gente vivía en tierra. Esta es la única, digamos, dato que yo he encontrado publicado, ¿no? Que además también, o sea, tiene una metodología muy rara, porque es por una especie de cálculo numérico que sacan la proporción, pero en realidad se supone que el estimado de la población viviendo en los sitios de tierra es de 657 a 700 millones de personas, ¿no? O sea que es un material actual, no solamente un material histórico. El Getty, desde que se inició, hace más de 30 años, uno de sus primeros proyectos fue para tratar de entender el comportamiento de la tierra, específicamente tratando de entender cómo es que se podía consolidar el adobe en muretes, ¿no? Entonces, se construyeron unos muretes en Nuevo México, y se expusieron a temperaturas, al agua, etcétera, y luego se evaluaron qué es que se podía utilizar para hacer para consolidar las superficies. También se hizo una serie de estudios para ver cuál era el material más adecuado para hacer coberturas, ¿no? Entonces, eso fue el primer trabajo que hace el Getty hace más de 30 años con respecto a la arquitectura de tierra. Luego, justamente porque se hizo en Nuevo México, se hizo en colaboración con el National Park Service, que es, digamos, el Ministerio de Cultura de los Estados Unidos. Entonces se comenzó una colaboración, y en ese momento se decidió organizar una de las conferencias no sé si ustedes están familiarizados, pero cada 3 o 4 años se hacen unas conferencias, unos congresos mundiales de la conservación y el estudio de la arquitectura de la tierra. Y el Getty trabajó con el National Park Service para hacer el sexto, que se realizó en Las Cruces, en Nuevo México, y fue el primer congreso, digamos, de nivel internacional, ¿no? En el que hubieron participantes de diferentes partes del mundo. Y justamente, más o menos por esa misma época, es que empieza el Getty Seismic Adobe Project, que es otro proyecto que empieza el Getty con respecto a la conservación de la arquitectura de tierra, que tiene que ver con zonas sísmicas, ¿no? Y más adelante les voy a contar cómo es que se inició, pero es uno de los proyectos también de investigación, ¿no? O sea, todavía no es un proyecto de campo, es un proyecto de investigación que además se realizó con la Universidad de Stanford en California. Otro de los proyectos que tuvo el Getty después del GSAP es el proyecto Terra, que era una asociación entre CRATER, ICROM y el Instituto Getty de Conservación,
para hacer unos cursos de patrimonio de arquitectura de tierra que hasta en ese momento se realizaban en Crater, en Grenoble, pero que las tres instituciones decidieron llevarlo a un sitio para poder hacer cursos utilizando un sitio específico, ¿no? Y en este caso se eligió Chan Chan, que es una zona arqueológica toda de tierra, son 9 ciudadelas en total, y se utilizó el Palacio Texudi, que es el palacio principal. Esta zona arqueológica es de la cultura chimú, y se utilizó para entender lo que es el manejo de zonas arqueológicas específicamente construidas en tierra. Entonces se hizo estos cursos en el año 96 y en el año 99, y además ahí a partir de eso se crearon unos materiales que son para poder enseñar conservación y arquitectura de tierra, que uno los puede bajar de la página web, ¿no? Que están, que cualquier profesor que enseña conservación con tierra puede bajarlos como referencias, ¿no? Para sus cursos. Luego, más o menos a partir del el proyecto Terra dura hasta el año 2006 y 2005-2006, y a partir de ese momento el Getty empieza a hacer también actividades independientemente. Entonces, entre ellos coloquios y conferencias. En el año 2008 el Getty organiza la Conferencia Mundial de Tierra en Mali, en África, que es la primera vez que se hace en África, en el 2008. Y en el 2005 se hizo un coloquio de la conservación de superficies decoradas en arquitectura de tierra, ¿no? Que se presentaron casos a nivel internacional, y hay una publicación que también se puede bajar de la página web. Y también hemos organizado la última conferencia de tierra, que se realizó en Santa Fe, en Nuevo México, que además era la idea, esta conferencia se iba a organizar en el 2020, ¿no? Pero como vino el COVID, no se pudo hacer el 2020, se hizo el 2022, pero en realidad se iba a hacer el 2020 para cumplir 30 años desde la primera conferencia organizada por el Getty en Nuevo México, que fue en 1990, ¿no? Entonces, esa era la idea, después de 30 años poder volver a juntar a los expertos en conservación y arquitectura de tierra para realizar la conferencia. Luego también uno de los primeros proyectos de obra que se hizo, que es el que les he presentado la hora pasada, que es la rehabilitación del Cayo Taurir de Marruecos. Y esto es el equipo que trabaja conmigo en la iniciativa de arquitectura de tierra, y estos son los tres, digamos, componentes en los que ahora nosotros estamos trabajando. Primero, estamos desarrollando un curso de conservación de la arquitectura de tierra en Al Ain, que es patrimonio mundial también, en Abu Dhabi, en los Emiratos, que se realiza cada 2 años. El próximo es en enero-febrero del 2025, y que está dirigido a profesionales del norte del Mediterráneo y el Medio Oeste, el Medio Oriente. Y es que cuando hicimos el proyecto de Marruecos, nos dimos cuenta que uno de los problemas principales para la conservación de los sitios de tierra era la falta de capacitación de los profesionales para lidiar con el material. Entonces, eso es como una continuación del proyecto de Marruecos, en el sentido de que estamos tratando de brindar capacitación para que la gente esté preparada en la zona del norte del Mediterráneo. El otro componente es el proyecto de estabilización sismo resistente en el Perú, y el tercer componente es que hemos tratado de juntar a un grupo de expertos, en los que estaba Fernando y Camila, para tratar de diseñar unas directrices, ¿no? Digamos, hacia dónde quiere ir el campo de la conservación en los siguientes años, en 5 temas específicos, ¿no? Para que, en lugar de que cada institución esté trabajando independientemente, para que, digamos, todos podamos trabajar con los mismos objetivos, en las mismas direcciones, que proyectos se complementen en lugar de de hacer unos encima de otros, ¿no? Y como el Getty es una entidad que tiene la facilidad para hacer eso, quisimos, ¿no? Nosotros juntamos a todos en Los Ángeles, 3-4 días estuvimos ahí encerrados, ¿no? Pensando específicamente cuáles eran las necesidades del campo, cómo se podían solucionar, cuáles eran las actividades que se podían realizar en los siguientes 10 años. Entonces, de ahí la idea es que se haga unas estrategias generales, y luego, por ejemplo, la Politécnica de Valencia se puede encargar de este tema,
Mientras que, no sé, pues el Getty se encarga de este otro tema y la Universidad Católica del Perú de este otro tema. Entonces la idea es que se complementen, ¿no? En lugar de que cada uno empiece a buscar sus proyectos de manera independiente. Entonces ese es el objetivo, que además el proyecto es muy interesante. Pero ahora les voy a hablar específicamente del segundo componente, que era el proyecto de estabilización sismo resistente en el Perú, ¿no? Y un poco antecedentes a este proyecto. Seguramente ustedes están, no sé si ustedes están familiarizados o no, pero cuando surgió el GISAP, que es el proyecto que les he mencionado antes, surge porque hubo un terremoto en el año 1994 de 6.8, que es el terremoto de Northridge en California. Y lo que pasó fue que muchas estructuras de adobe fueron dañadas, ¿no? O sea, colapsaron. Y por ley, en California, todas las estructuras tienen que ser reforzadas para soportar terremotos, incluyendo las edificaciones históricas. Pero claro, las técnicas que habían para reforzarlas eran para edificaciones de ladrillo o en algunos casos de piedra. ¿No? Pero no había, y esas técnicas eran muy invasivas para el adobe. Entonces, los profesionales no sabían qué hacer y por ley tenían que poner este aviso que sale acá, ¿no? Que es que si usted entra a este edificio, bueno, es su problema porque es un edificio inseguro, ¿no? Entonces, este cartel lo pusieron en todas las edificaciones de tierra en California, que hay muchas, porque fueron parte de las misiones franciscanas, ¿no? Que hacen sobre todo las iglesias de adobe. Entonces, un grupo de ingenieros de la Universidad de Stanford se acercó al Getty para diseñar técnicas de reforzamiento para edificaciones de adobe típicas de California. Entonces ahí nació el GISAP. Se hicieron una serie de estudios, pruebas de laboratorio con mesas vibradoras, etcétera, y se crearon estos lineamientos. Y la publicación de los lineamientos salió en el año 2002, la última. Y en el año 2003 hubo un terremoto en Irán, en Bam, que destruyó, digamos, la ciudadela de Bam, que era un patrimonio muy importante. En 2004 pasa un terremoto en Marruecos, que también destruye mucho patrimonio en tierra. En 2005 hay un terremoto en Pakistán, que también causa mucho daño. Entonces el Getty se preguntó, ya en ese momento yo trabajaba ahí, pero si están las guías, ¿no? Porque es que no se han difundido, o sea, ¿por qué no se aplican a otros contextos? Entonces, para saber qué cosa pasaba, organizamos este coloquio para entender cómo era, si se podían o no aplicar las guías en otro contexto, y se hizo estas actas que también se pueden bajar de la página web del Getty, ¿no? Y una de las conclusiones era que, a pesar de que las técnicas del GISAP eran técnicas eficientes, ¿no? Porque funcionaban para las iglesias de California, tenían dos problemas. El primero era que para diseñarlas se necesitaba de material sofisticado, ¿no? Y de ingenieros que supieran calcular. Y muchas veces esas dos cosas en un montón de países no se encuentran. O sea, no existe la capacidad ni el material para ir y llevar hasta los pueblecitos de Perú, ¿no? O sea, no existe. Y el otro problema era que estaban diseñadas para las iglesias de California, que son iglesias de adobe, de un solo piso, con su techo para inudillo, o sea, es para una tipología muy especial, y la construcción con tierra, como han visto, es diversa, ¿no? Se construyen tipologías arquitectónicas muy diferentes, con materiales muy diferentes, entonces no se aplicaba pues, a todas las estructuras. Entonces, justo cuando estábamos haciendo las actas, igualito que pasó en California, hubo un terremoto en el Perú, en el año 2007, que fue un terremoto bastante fuerte, creo que fue de 7.8, que fue en la zona que se dice el sur chico del Perú, ¿no? Que es hacia el sur de Lima, en Ica, Pisco, etc. Y ahí en esa zona hay muchísimas iglesias que tienen una tecnología mixta, que es una especie de adobe, pero con también cúpulas de quincha, que cuando yo estaba en la universidad no nos enseñaban que eran sismos resistentes, porque eran muy flexibles, o sea, los peruanos hemos nacido con esa, ¿no? O sea, todo el mundo te dice lo mismo. Entonces, a mí me sorprendió que hubieran fallado, ¿no? Porque normalmente han resistido cientos de años. Entonces, el Ministerio de Cultura en ese momento invitó al Getty para que hiciera un análisis de por qué habían fallado.
Y nosotros llevamos ingenieros internacionales que habían trabajado en el GISAP, en otros países, y también ingenieros locales que sabíamos que habían trabajado con tierra. Y se hizo este informe que también se puede bajar de la página web, ¿no? Y muchos de los fallos habían tenido que ver con malas intervenciones, no necesariamente con el comportamiento de la técnica original, sino con intervenciones que se habían hecho, que la habían hecho más pesada, que habían dañado las conexiones, etc. Entonces, todo eso está explicado en este informe. Entonces, a raíz del coloquio y a raíz del terremoto que evaluamos, se inició el proyecto de estabilización sismo resistente que tiene estos objetivos, ¿no? Diseñar técnicas sismo resistentes de tecnología simple, ¿no? Utilizando materiales apropiados y conocimientos locales para edificios históricos peruanos con potencial para que sean con futura implementación en Sudamérica. La idea también es que en el Perú existen muchos, como la quincha, por ejemplo, en las bóvedas, que se sabe que se comportan bien en un terremoto, pero nadie se ha dado el trabajo de probarlo numéricamente, ¿no? O sea, es como una leyenda, ¿no? Entonces, la idea era hacer una investigación un poco más científica que realmente justifique, o sea, matemáticamente, que sí refuerza las edificaciones. Y además íbamos a trabajar con los socios locales para que fueran parte de estas guías, ¿no? Con el reconocimiento nacional y aprobación y promoción de estas técnicas. Y luego la idea era desarrollar un proyecto de implementación modelo y luego, como les dije al principio, el producto final, que eran estas guías, ¿no? Para la implementación de técnicas sismo resistentes en edificaciones históricas de tierra para el Perú. Ahora, ¿por qué el Perú? Y siempre digo, no es porque yo sea peruana, o sea, simplemente porque el Perú tiene una serie de características que ahora voy a explicar. Bueno, primero está en una zona sísmica, ¿no? Bastante alta. Y además, bueno, el primer mapa que ustedes ven son las zonas sísmicas, y luego en la parte de abajo está donde está arquitectura de tierra. Y si uno pudiera poner uno encima del otro, se daría cuenta que hay muchísimas zonas donde existe construcción con tierra y edificaciones históricas de tierra que están en zonas sísmicas. Uno de ellos es el Perú, ¿no? Específicamente, bueno, no sé si ustedes saben, pero existen pues en el mundo una serie de placas tectónicas, ¿no es cierto?, que están haciendo presión unas con otras y que de vez en cuando se mueven, y eso es lo que produce los terremotos. Específicamente, el Perú se encuentra localizado en una zona entre la placa de Nazca y la placa Sudamérica, ¿no?, que están una encima de la otra y que hacen presión. Es más o menos la placa de Nazca y la placa sudamericana. El Perú se encuentra en esta región. Y bueno, esta es una imagen que yo la saqué de un cartel del Ministerio de Cultura, así que debe ser verdadera, donde se supone que ahí está el encuentro, o sea, donde se encuentran las dos placas, pero bueno, no sé, me parece medio extraño, pero bueno, eso es lo que decían, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de, ¿no?, las dos placas, como es que después se juntan y hacen presión. Y el Perú se escogió porque además tiene una tradición de terremotos muy larga, ¿no? No solamente durante la época de la República, sino que además durante la época del Virreinato específicamente, hubieron muchos terremotos muy marcados en la historia del Perú, que además generaron la creación de unas técnicas que hacían que la edificación resista a terremotos. Y más, hay una historia, o sea, existe la conexión, es un terremoto en el Perú en el año 1746, muy fuerte, en la época del Virreinato, y después hubo otro terremoto en Portugal en 1755. Y después del terremoto de 1746, por mandato del Virreinato, los segundos pisos en las zonas costeras tenían que ser construidos con quincha, y las bóvedas y cúpulas igual, o sea, fue uno de los primeros reglamentos, digamos, que hubo construcción con tierra. Y luego, después del terremoto de 1756, es que en Portugal se crea el Paulino, claro, que es este sistema que es muy parecido a la quincha. Entonces, no se sabe si es que ya se había generado en España y Portugal esta tecnología y se había llevado al Perú, o viceversa, se había diseñado en el Perú y se había llevado hacia la madre tierra, ¿no? O sea, el virreinato, y o sea, el reinado de España.
Y después incluso hay una tecnología que aparece en Italia, que es la Casa Baracata, que también es muy similar, ¿no? Entonces, puede ser que haya habido toda una transmisión de conocimientos con respecto a cómo construir edificaciones sismorresistentes, ¿no? Entonces, por eso también el Perú tiene una historia muy rica en cuanto a cómo se han modificado sus sistemas constructivos para soportar terremotos, ¿no? Entonces, por ejemplo, después del terremoto de 1756, el virrey Toledo manda que todas las iglesias tengan sus contrafuertes. Entonces, por ejemplo, cuando uno visita el Perú, uno sabe qué iglesias son de antes de 1756 y qué iglesias después, porque las iglesias que se construyeron después ya vienen con los contrafuertes amarrados, o sea, desde el inicio de la construcción. En cambio, las que tienen los contrafuertes adosados son las que se construyeron antes de 1756, ¿no? La quincha es otro elemento que además ha ido evolucionando para hacerlo sismorresistente y que además permite, pues, la construcción de las bóvedas y cúpulas en un montón de iglesias del Perú. Y además también una de las cosas muy importantes por las cuales se escogió el Perú es porque además existe muchos arquitectos e ingenieros que se han dedicado al estudio de la construcción con tierra. Por ejemplo, el Perú es uno de los primeros países que tiene un código de construcción con tierra, que es la norma del adobe, ¿no? Y también se ha estudiado mucho la quincha, etcétera. Entonces hay un cuerpo académico de investigación que podía trabajar con nosotros, ¿no? Y que tenía mucho conocimiento acumulado. Uno de ellas es la Universidad Católica del Perú. Esta es una foto del año 1979, en el que ellos traen su primera mesa vibradora de Japón, y es todo un acontecimiento, se vuelven muy famosos a nivel latinoamericano porque es una de las primeras universidades, facultad de ingeniería, que sabe, que diseña construcciones antisísmicas, sobre todo con materiales tradicionales, ¿no? Y eso fue en el año 79. Y claro, hoy día siguen, ¿no? O sea, siguen teniendo un equipo de gente cada vez más relacionado al patrimonio, con más experiencia, etcétera, que se encargan ahora de hacer todas las intervenciones a nivel de patrimonio en el Perú. Esta es la metodología, que es muy parecida a la de Marruecos, en el sentido que tiene sus diferentes fases. La última fase es la fase de implementación, pero hay la fase de investigación, análisis, pruebas y diseño, una fase de difusión, donde se han hecho talleres de capacitación, etcétera, y luego una fase de implementación, que es donde se desarrollan los proyectos modelos, ¿no? Este es todo el equipo. El Getty siempre trabaja, bueno, primero con el Ministerio de Cultura, tenemos un convenio desde el año 2009 con ellos para trabajar. En el Perú los ministros de Cultura cambian bastante. Es más, creo que una vez en el gobierno pasado, en 3 años, tuvimos 19 ministros. Y cada vez que hay un ministro hay que ir a explicarle el proyecto, o sea, a veces hemos ido para firmar, ¿no? Que se firme un convenio, hemos entrado a hablar con el ministro, salíamos y ya era otro ministro. Entonces, ¿no? Ahora felizmente hace varios años que está la misma ministra, entonces hay cierta continuidad, pero el gobierno pasado cambiaban, o sea, era el ministerio, no sé por qué, que más cambiaba ministros. Un ministro que duró 3 días. 3 días literalmente. Entonces, y en el Getty eso no entienden, ¿no? Porque dicen, pero ¿cómo? Sí, pues así es. Entonces, pero ahora felizmente está un poco más estable. Y aparte nos asociamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es esta universidad que tiene mucha tradición en el estudio de la construcción con tierra, y para hacer todo el análisis numérico de las construcciones nos asociamos con la Universidad de Minho en Portugal, ¿no? Y este es todo el equipo actual, que es un equipo bastante más grande del que les mostré al principio, porque tenemos bastantes consultores, ahora también estamos trabajando la madera, ¿no? Y además también hay pintura mural, entonces tenemos bastante gente trabajando con nosotros. Algo que ha pasado en los últimos años es que hay un congresista que es un doctor en... ¿Cómo es? Es un biólogo que se especializa, o sea, era una eminencia en Alemania y regresó al Perú y entonces ahora es congresista, ¿no? Se dedicó a la política y entonces es una persona que es muy interesada en lo que es las ciencias, la investigación, ¿no? Y él nos ha ayudado muchísimo.
porque abre las puertas. O sea, el ministerio nos ayuda también, pero el Congreso tiene la potestad de fiscalizar. Entonces, si yo tengo que tener una reunión con la directora del Ministerio de Cultura de Cusco y por ABC motivos no me quiere recibir, a él se lo tiene que recibir. Entonces, muchas veces nos ha ayudado para poder hacer que las cosas funcionen, ¿no? Para que pasen, porque si no, o sea, él puede, ¿cómo se dice? Cuando hacen impeachment, él puede sacar a la ministra si quiere, por orden del Congreso. Entonces, claro, le tienen miedo, entonces nos ayuda un montón, ¿no? Entonces, también ha sido un aliado estratégico que además también está muy interesado en el proyecto. Entonces, empezó la fase de investigación y como todo proyecto, bueno, se escogieron primero, esto también fue súper interesante porque teníamos que escoger 4 edificaciones que fueran representativas de toda la arquitectura que se puede encontrar en la región. Entonces, con el Ministerio de Cultura y los ingenieros de la Católica, fuimos, evaluamos un montón de edificaciones, viajamos por todo el Perú, ¿no? Evaluando cuáles eran las edificaciones que se podían, que eran las más, las valoramos, o sea, hacemos un cálculo, ¿no? O sea, fue bastante objetivo, y la idea era que fueran asequibles, que fueran en zonas seguras, que se tuviera algún tipo de información, que se pudiera sacar información fácilmente, de preferible que fueran propiedad del Estado, ¿no? Que fueran significativas en cuanto a construcción original, que no hubieran sido intervenidas en el pasado, ¿no? Entonces, se llegó a estas 4 edificaciones. El Hotel Comercio, que queda en el Centro Histórico de Lima, que es una edificación de adobe en el primer piso, adobe y ladrillo, y luego en el segundo piso es todo de quincha, y el tercero también. La Catedral de Ica, que se dañó con el terremoto, que es una iglesia, en ese momento decíamos una iglesia típica, ¿no? Pero después con las investigaciones se ha realmente encontrado que tiene un sistema estructural bastante significativo para el desarrollo de la arquitectura de la época. Luego estaba la Casa Arones, que es una edificación de 2 pisos de adobe en el Centro Histórico de Cusco. Y luego está la iglesia de Cuñotambo, que era esta iglesia típica como las de California, ¿no? Con sus muros fuertes de adobe, sus contrafuertes originales, y además tenía pintura mural de principios del siglo XVII que no se había tocado, ¿no? Entonces, para nosotros también era muy importante que uno de los edificios tuviera pintura mural, porque pasaba mucho en el Perú que simplemente desprende la pintura mural, que ya pierde todo su valor, ¿no? La desprenden, arreglan el muro y la vuelven a poner. Entonces eso ya no se hace, ¿no? Entonces se hacía en los 70s, pero ya no se hace. Entonces queríamos diseñar una forma de estabilizar las pinturas y poder reforzar la edificación sin tener que dañarlas. Entonces estos 4 edificios se hizo, bueno, la típica levantamiento arquitectónico de las edificaciones, al detalle, con las conexiones, etcétera. Y para nosotros, por ejemplo, los arquitectos, este nivel de detalle era suficiente, ¿no? O sea, era al detalle, pues se hicieron un montón de dibujos que luego se publicaron. También se hizo todo un estudio de las condiciones en las 4 edificaciones. Pero los ingenieros querían más detalles, querían saber exactamente cómo eran las conexiones, qué sé yo. Entonces acá es que hemos utilizado, por ejemplo, la cámara termográfica, ¿no? Que nos costó bastante, porque la diferencia de temperatura entre el material de adobe y la madera no es muy grande, ¿no? Entonces, primero, porque hay que saber, ¿no?, cómo utilizar. Entonces, o sea, llevábamos la cámara, sacábamos las fotos, no encontrábamos nada. O sea, era una cosa, nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana para estar ahí a las 6, apenas salía el sol. O sea, ¿no? Y finalmente, en algunos casos pudimos, por ejemplo, en este caso, se pueden ver, ¿no?, que aparecen los postes de la quincha, ¿no?, en el Comercio. En el caso de la Catedral de Ica se puede ver también las cerchas, ¿no?, de madera. Y, por ejemplo, acá en la iglesia de Cuñotambo, en el pilar se puede ver que hay una grieta, ¿no? O sea, empieza una grieta y, bueno, la grieta termina ahí, ¿no?, en la mitad del pilar, pero luego con la cámara termográfica se podía ver que había una diferencia de temperatura, así que la grieta, digamos, seguía, ¿no?, hasta la parte baja.
Entonces, y eso también ayudó también para ubicar ciertos elementos estructurales, ¿no? Entonces, esa es la parte de la cámara termográfica. Que nos costó mucho porque hay que saber. Después de eso, yo zapatero a sus zapatos. O sea, uno tiene que saber quién hace las cosas, porque tomó mucho tiempo, ¿no? Poder calibrar para que se pudiera detectar los elementos. Y bueno, se hicieron todos estos detalles, ¿no? Para entender el proceso constructivo de la edificación y se publicó, ¿no? Y estas publicaciones se pueden bajar de la página web, están en inglés y están en castellano, ¿no? Ambas. Una de las cosas que, por ejemplo, se encontró, esto es un diagrama de los pilares de la Catedral de Ica. Y dentro del pilar, no sé si se puede ver, pero hay un tronco, que es un tronco del guarango, que es una madera muy dura. Y cuando fuimos el domingo que fuimos y ustedes me hablaron de la madera de Sabina. Es muy parecida a la del guarango, es así muy retorcida y no entra ni una sola termita, ni polilla, ni nada. Entonces, en el terremoto, este tronco fue el que salvó a la catedral, porque era uno de los pocos troncos que no estaba deteriorado como los otros, ¿no? Entonces, Miquel nos pasó algunas muestras. Sí. Y estuvimos mirándolas en el laboratorio aquí también. Claro. Para ayudar a identificarla, sí. Entonces, y además hay toda una historia porque los tipos de madera había que ver de dónde venían en la época del virreinato, ¿no? Y se ha hecho toda una investigación y al parecer, o sea, después del terremoto en 1746 se cae parte de la Catedral de Lima y se construyen, ya se decidió, no se van a construir las bóvedas en ladrillo nunca más porque se caen. Entonces hay ¿cómo se dice? Castellano, el que era como el aparador del virreinato, el Alarife, hay un alarife muy famoso que diseña este sistema y se implanta primero creo que está en la iglesia, en la cúpula de Santo Domingo, después en la de San Francisco y finalmente se hace en la Catedral de Lima, también algunas bóvedas en Quincha. Pero la Catedral de Ica se construye después de estas reconstrucciones en Lima. Entonces, la teoría que tenemos con Miquel es que esta es la Catedral de Lima en versión 2.0. O sea, hicieron la catedral, las pruebas en Lima y luego vino la oportunidad de construir una iglesia nueva en una zona sísmica. Entonces, los jesuitas, porque fue una iglesia jesuita al principio, se llevaron a los alarifes de Lima y la hicieron toda completa antisísmica, ¿no? Por eso es que es bastante peculiar, porque tiene este sistema bastante flexible. Entonces, con Miquel Landa, que es un arquitecto español que tiene un estudio en Bilbao, con él y su esposa estamos trabajando todo lo que es la madera de la catedral, ya van a ver después las diapositivas. Entonces, luego de que se hizo todo el estudio estructural de las edificaciones, empezamos a hacer las pruebas de materiales y componentes estructurales en la Católica y los modelos con la Universidad de Miño. Entonces hicieron alrededor de 300 pruebas para identificar el material, la granulometría, etcétera, para identificar la madera, ¿no? Y también se hicieron pruebas de la resistencia de ciertos elementos estructurales de las edificaciones. Entonces, y en este momento trabajamos con la University College London primero, hicieron algunos modelados iniciales, ¿no? de algunas partes de las edificaciones, ¿no? Entonces, para tratar de encontrar cuáles eran las zonas en las que había que reforzar. Y ya en el 2015 comenzamos a trabajar con la Universidad de Miño, que hizo un análisis utilizando pruebas de sonido y dinámicas, que son pruebas no destructivas, que te permiten entender el comportamiento de la edificación. Entonces, acá están haciendo las pruebas. Bueno, y acá primero se hace un modelo dinámico, que es ¿no es cierto?, que simplemente te muestra cómo es que, en este caso la iglesia de Cuñotambo, cómo es que se comporta, que es bastante exagerado, pero bueno, y luego ya se hace el modelo por gravedad y finalmente el famoso pushover analysis, que es el que te permite saber la flexibilidad del elemento. Y es, digamos, el que te dice cuáles son las zonas y donde van a aparecer las grietas, y luego eso se comprueba en el sitio, que realmente se puede verificar que efectivamente hay grietas en las zonas en donde se debe reforzar,
y luego se diseña el reforzamiento y luego después se hace el modelado del reforzamiento, ¿no? Es un modelado matemático de elementos finitos. Que además el modelado de elementos finitos es un análisis, es un sistema de software que se diseñó para los edificios de acero y concreto, ¿no? O sea, pero acá se trató de modificar para que fuera adecuado para el análisis de edificaciones hechas con materiales tradicionales, ¿no? E históricos. Entonces, después que se hace, por ejemplo, el de Cuñotambo, ¿no es cierto?, los ingenieros de Miño nos dan los resultados, ¿no es cierto?, que existe una falta de confinamiento lateral, ellos recomiendan conectar las vigas tirantes a los muros de adobe y luego se hace una propuesta técnica, ¿no?, específicamente para responder a esa recomendación. Entonces, se identificaron las zonas que estaban fallando, las ingenieros hacen las recomendaciones y ya nosotros hacemos la técnica, ya sea tradicional o con materiales nuevos, para que el edificio pueda ser reforzado. Entonces, lo mismo se hizo para la Catedral de Ica, se hizo para los 4, ¿no? Pero estas son las imágenes de la catedral, de los análisis por gravedad y por push-over análisis, y se ve dónde es que, si no se refuerza, esos son los elementos donde van a fallar, ¿no? Que son las zonas rojas en los modelos que se ven al lado derecho. Y también se hizo lo mismo para la Catedral de Ica, cuáles fueron los resultados, cuáles son las recomendaciones y cuál es la técnica propuesta. Entonces, eso se hizo para las 4 edificaciones. Y luego han habido una serie de publicaciones que también se pueden bajar de la página web, que están en inglés y en castellano. Están los resultados de todas las pruebas que se hicieron a los materiales y a los componentes estructurales de las 4 edificaciones. Y hay 3 publicaciones sobre el modelado. El primero es recomendaciones para el modelado avanzado, que es bastante técnico, es para ingenieros específicamente. Luego está la explicación al detalle de los 4 casos y finalmente hay una publicación sobre cálculos simplificados, simplificado para los ingenieros, ¿no? Sobre cómo hacer el modelado de estas tipologías. Y bueno, y luego empieza, o sea, más o menos paralelo a eso, empezó la parte de difusión e implementación. Entonces, nosotros siempre que vamos al Perú, presentábamos los avances de la investigación, ¿no? Por ejemplo, el obispo, cuando se enteró de la estructura de la catedral, estaba muy entusiasmado, ¿no? Porque era una cosa novedosa. Además, también el proyecto tiene un grupo de evaluadores externos que se reúnen en determinados momentos, se reunieron 2 veces para evaluar el proyecto, o sea, para decirnos si que estaba bien o mal. Entonces venían estos ingenieros famosos o arquitectos famosos de todas partes del mundo y iban a Cuñotambo, la gente, o sea, había todo por años había un contacto con la comunidad en las 4 edificaciones, ¿no? Entonces, y se ha difundido el proyecto a nivel nacional. Entonces, en la Catedral de Ica, que estaba así, ¿no? Así quedó después del terremoto, lo primero que hicimos fue hacer un apuntalamiento, pero como queríamos que se siguiera viendo la edificación para poder estudiarla, se diseñó un apuntalamiento que sobre todo no tenía pies derechos, porque en el Perú, cuando hacen apuntalamiento es pie derecho, y no puedes hacer nada, pues, ¿no? O sea, no se ve, o sea, no. Entonces se diseñó un levantamiento bastante bonito, que hasta el día de hoy ya ha hecho que la iglesia siga en pie. Todavía no se hace nada en la iglesia, pero es otro tema que ya les voy a contar, ¿no? Porque el terremoto fue en el 2007 y estamos en el 2024. Y hasta ahora mis colegas peruanos no son capaces, ya les voy a contar, no son capaces de ponerse para hacer la obra, pero bueno, entonces por lo menos está ahí, no se ha caído. Y ahí comenzamos a contactar con Miquel Landa, que hizo un primer análisis de la estructura más al detalle, y también se hizo un análisis del color, ¿no? De la catedral. Eso fue las primeras intervenciones o estudios de obra, que para esto el Getty es muy miedoso a hacer obra, ¿no? O sea, normalmente el Getty, por ejemplo, hace estudio de la pintura mural del Herculano, pero es un pedazo, o sea, no es una edificación. Y en este caso sí era así. Entonces, poco a poco empezamos a hacer obra en el Perú, ¿no? Pero estos fueron los primeros trabajos.
Y luego ya se comenzó a hacer lo que era un poco más el proyecto, ¿no? Y se utilizó también la metodología de la carta de Burra, donde específicamente se identifican cuáles son los valores del sitio, qué elementos del sitio representan mejor cada uno de los valores, ¿no? Qué atributos de estos elementos son los que hay que rescatar, son esenciales, cuál es el nivel del significado, y luego si es que estos elementos pueden tolerar algún tipo de intervención o no. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ica, un valor muy importante es el tecnológico porque tiene esa estructura bastante singular. Entonces, ¿cuáles son los elementos que hacen que ese valor sea, ¿no? siga vigente? Y es la estructura de madera, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hay que respetar de la estructura de madera? Es el material, la forma y su función, que tiene una función estructural muy importante porque es antisísmica. Y es un significado muy alto, por ende, no se puede tocar. O sea, esta es la lógica más o menos que nosotros seguimos para definir cuáles son los elementos que se deben respetar y cuáles no. O sea, no cuáles no, sino en cuáles se puede intervenir y en cuáles no, ¿no? Para respetar los valores del sitio. Y luego ya las autoridades peruanas se comprometieron a hacer la obra de la Catedral de Ica. Nosotros entregamos todos los planos en el año 2015, ¿no? Estaba todo hecho, se hizo con un arquitecto muy famoso del Perú, que es José García Bráez, que ya falleció, ¿no? Entonces, él hizo el proyecto con nosotros, muy bien hechos, ¿no? O sea, y se entregaron los planos, todo. Y el gobernador de Ica se había comprometido a entregar los fondos para la implementación. Pero el detalle es que muchas iglesias de Lima no tienen título de propiedad, muchas iglesias del Perú no tienen título de propiedad. O sea, desde la época del virreinato, España se fue y los peruanos siguieron usando la iglesia, pero nadie se hizo, o sea, legalmente no le pertenece a nadie. Entonces tuvimos que hacer toda una investigación, que bueno, se fueron los españoles, ¿a quién le dejaron? Bueno, primero expulsaron a los jesuitas. Entonces, a investigar los jesuitas, ¿a quiénes se la habían dado? A las mercedarias. Entonces, ir a los archivos de las mercedarias para ver qué cosa hicieron los mercedarios con la titulación. Entonces, hasta que salió la titulación, fueron años, pero años, porque es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, y así como está la catedral, hay muchas iglesias en el Perú, no tiene título, o sea, está ahí el obispo, el padre, todos felices, todos van pero no tiene propietario. Desde que se fueron los españoles estamos así, ¿no? Entonces, y muchas son el caso de las iglesias. Entonces, esto pasó con la catedral de Ica, y también era para hacerles entender a los del Laghetti, o sea, no tiene título de propiedad. ¿Cómo que no tiene? No tiene, pues se fueron los españoles y se quedaron ahí sin, ¿no? Entonces, eso demoró el proyecto muchísimos años. Luego, en la iglesia de Cuñotambo también empezamos a trabajar. Estas son las pinturas murales, ¿no? Como se encontraron. Y una de las cosas que queríamos hacer, que les comenté, era que no las sacaran, porque eso hacían, pues, ¿no? Por ejemplo, este es un pedazo de pintura mural de la iglesia de Andahuaylillas. Bueno, ustedes saben, es una de las iglesias más famosas. En el Perú le decimos la Capilla Sixtina de América, no sé qué, porque está toda pintada. Pero ¿qué han hecho con toda la iglesia de Andahuaylillas? La han cortado. No sé si ustedes pueden ver ahí ya. O sea, hacen el estrapo, ¿no es cierto?, que es una técnica que se utilizaba en Italia en los años 70 después de las inundaciones de Venecia, pero después ya no se usa porque pierde todo su valor. Y los cusqueños lo siguen haciendo como si nada. Y cuando les presentas el caso dicen, no, pero es que está mal hecho, porque si estuviera bien hecho no se verían los cortes. Pero ese no es el problema es que ya la cortaste, ¿no? Entonces, para tratar de cambiar esa mentalidad, nos pusimos a trabajar con ellos. Bueno, los cusqueños también son muy orgullosos de su, ¿no? No les gusta trabajar con limeños, y peor yo, que soy la traicionera capitalista que me iba a trabajar a Estados Unidos. O sea, al principio no, era muy difícil, pero ahora trabajamos muy bien. Y una de las primeras cosas que hicimos fue estabilizar la pintura mural utilizando morteros de tierra. Y para eso, o sea, la gracia es encontrar un mortero que sea, compatible con el material original. Entonces hicimos toda una serie de pruebas con los cusqueños, ¿no? En el sitio, qué sé yo. Hicimos el levantamiento con la fotogrametría, y ellos se involucraron mucho, porque ellos más no lo hacían así. Entonces, y insertaron esto dentro de lo que es el expediente técnico, ¿no? Ahora todas las iglesias hacen este proceso. Entonces hay una iglesia incluso que nos llevaron a visitar, que es muy gracioso porque es
antes del Getty y después del Getty. O sea, se ve las pinturas murales cortadas hasta la mitad y de ahí ya no. O sea, no hicieron, cortaron porque no sabía la técnica todavía, bueno, lo hacían cortándolas con el estrapo y luego después ya no. Entonces es muy bonito porque se ve, ¿no?, que realmente el trabajo se pudo cambiar la mentalidad, la práctica en conservación en el Cusco. Y entonces hicimos un trabajo muy bonito, trabajamos 6 semanas con ellos, estabilizando todas las pinturas murales de la iglesia. Entonces ahí también nos hicimos muy amigos, ¿no?, que también es una cosa muy importante. El proceso para encontrar cuál era la formulación exacta está publicado también, ¿no? Esta publicación solo en español sobre cuáles son las pruebas que se hicieron. Y bueno, igual que en la catedral, se hizo el mismo análisis, o sea, este es un ejemplo nada más, ¿no? En el caso de la iglesia de Cuñotambo tiene un valor artístico muy importante. ¿Por qué? Por las pinturas murales. ¿Y qué es importante de las pinturas murales? El material, la forma, la función. Es un significado muy alto, por ende no se pueden tocar, ¿no? O sea, esa era, digamos, y así se hizo con otras cosas que sí se podían tocar, ¿no? Se podían modificar para hacerla sismo resistente. Y se hizo el proyecto. En este caso, el proyecto no lo hicimos todos nosotros, sino que nosotros hicimos la parte estructural y los cusqueños hicieron todo lo demás porque tienen todo un sistema que saben hacer proyectos, ¿no?, de implementación. Y ellos sí se comprometieron a hacer la obra. Para esto, las intervenciones más o menos están explicadas en la página web de la página del Getty, en las 2 edificaciones, ¿no?, Cuñotambo y la Catedral de Ica. Y luego empezó la obra, que eso sí se encargaron los cusqueños, nosotros supervisábamos, ¿no?, el trabajo nada más. Entonces los cusqueños tienen, en el Ministerio de Cultura, tienen sus propios arquitectos, sus propios ingenieros, o sea, tienen arquitectos, tienen gente que hace implementación de obra, entonces ellos tienen obreros, carpinteros, conservadores, entonces ellos hicieron toda la obra y nosotros supervisábamos, ¿no? Este es el equipo que hizo la implementación. Bueno, lo que viene son una serie de detalles, ¿no? Por ejemplo, primero se empezó con la reparación de cimientos sobre cimientos y muros, ¿no?, en los cuales se hizo calzaduras para poder reforzar los cimientos. Se hizo, ¿no?, o sea, en las esquinas donde se había deteriorado el material se volvió a colocar. Luego se hizo todo un estudio para los morteros de tierra que iban a ir para la parte de la cimentación de las piedras, en el cimiento y en el sobrecimiento, pero además también para el emboquillado, que es el acabado final que se le da a las juntas, digamos, ¿no?, entre la mampostería. Y bueno, también ellos, o sea, es una tradición viva, en el Perú hicieron sus adobes, se comenzaron a restituir parcialmente algunos elementos, ¿no? Y luego hubo como los del Miño habían hecho el modelado, sobre todo el muro, el muro que es de la epístola, tenía que tener sus contrafuertes bien anclados, pero además había que ponerle un contrafuerte más. Pero ahí, por ejemplo, la configuración arquitectónica de la edificación tenía un valor, un significado alto, pero no, o sea, en el sentido de que no podías cambiarlo completamente, pero sí permitía que se le añadiera un contrafuerte más y no pasaba nada. O sea, se podía hacer. Entonces esa fue una de las intervenciones que se hicieron, se calculó específicamente el tamaño del contrafuerte, cuánto reforzaba la edificación, etcétera, y se construyó, ¿no? Al mismo tiempo también se insertaron unos elementos de madera para anclar, ¿no es cierto? Porque como esta iglesia fue construida antes del terremoto de 1746, tenía los contrafuertes adosados. Entonces hubo que anclarlos para que funcionaran bien, ¿no? Entonces hizo los anclajes en madera. El ministerio siempre tiene la tradición de trabajar con la comunidad local. Trabajaron en el proyecto también. Esta es la señora Feli, que es la esposa del señor Cárdenas, que fue una persona que nos apoyó muchísimo en el proyecto. Es uno de la comunidad que tenía una visión muy amplia de lo que se podía hacer y siempre nos apoyó. Bueno, la señora también trabajó en la obra, ¿no? Entonces aquí es como se empiezan a hacer los contrafuertes. Este es en el muro de la
según el muro epístola y el muro del Evangelio. Y acá es un detalle de cómo es que se anclaban los contrafuertes y además se ponían unas geomallas para hacer la conexión mejor, ¿no? Y al otro lado pueden ver cómo está más o menos ya el contrafuerte terminado. Y luego hubo todo un análisis y un diseño de la parte de las vigas, soleras, ¿no? Sobre los muros, para que también tuvieran una excelente conexión con los muros de adobe, ¿no? Entonces ahí se hizo trabajos a detalle. Y acá pasó una cosa bien graciosa, porque acá ustedes ven en la bolita, en la parte redonda, se ve el detalle que diseñaron los ingenieros de Miño. Que claro, ellos tenían su madera cuadradita, ¿no es cierto?, que venía la otra madera cuadradita, empalmar perfecto, y tenían sus tornillos de madera, ¿no?, ya todo muy bonito. Pero así no funciona en obra, pues, ¿no? O sea, en el Perú las maderas no son cuadraditas, pues, o sea, son los eucaliptos redondos. Entonces, claro, el empalme es completamente diferente y no lo hacen con sus clavitos así, sino lo hacen con unos alambres. Entonces, claro, ellos nos mandaron el detalle y nosotros otra vez a modelarlo porque era diferente, ¿no? Entonces, eso pasa muchas veces con gente que, con todo el respeto que tienen los ingenieros de Miño, que son muy buenos, ellos hacen los cálculos, ¿no?, los diseños de este tipo, pero no tienen obra. Entonces, siempre hay una desconexión, ¿no?, que es que nos pasa a todos, o sea, no es nada del otro mundo. Bueno, ¿no? Y se hicieron todos estos detalles pero después a la hora de la obra hubo que modificarlo, entonces nosotros corríamos a mandar los detalles nuevos a Miño para que los analizaran y bueno, todo se hizo más o menos coordinado, ¿no? Entonces, claro, acá están los rollos de eucalipto, que es lo que se usaba, ¿no? Y luego lo más difícil era meterlos dentro de la pared por afuera, ¿no? Entonces, fue todo una labor para hacer las juntas hasta adentro y bueno, poner las maderas donde no hubiera pintura mural, etcétera, ¿no? Entonces hizo todo el trabajo y bueno, después se hizo los anclajes. Esos anclajes son anclajes tradicionales, ¿no?, muy antiguos, tradicionales, y se utilizaron en la obra, pero se tuvo que calcular exactamente el largo de la clave, ¿no?, que amarraba la viga solera con el muro en los dos lados, porque ese elemento era muy importante para el funcionamiento sísmico estructural de la edificación. Entonces, se calculó exactamente y eso sí se pudo hacer en obra, ¿no?, también. Y, bueno, acá están imágenes de cómo se iba haciendo el techo, porque el techo original ya no existía, eso sí. Se había caído y habían construido uno nuevo, así le habían puesto sin ningún, ¿no?, hace muchos años. Entonces se rehizo el techo, ¿no?, porque además, o sea, se sabe cómo hacerlo, los pares de nudillos, etcétera. Entonces saben cómo se hace tradicionalmente, entonces se pudo volver a hacer, ¿no? Y esto es un video muy simpático porque se ve cómo están llevando, cómo tienen que subirla. Esta es una de las vigas originales, ¿es cierto? Y había que subirlas. Entonces, fue un trabajo muy bonito porque los obreros también estaban muy comprometidos, ¿no? Trabajan en patrimonio, o sea, ellos son obreros especializados en patrimonio, no son cualquier obrero, ¿no? Entonces fue un trabajo muy simpático. Están ahí gritándose. Entonces, y luego también se hizo el refuerzo del coro, que estaba, no sé si estaba bastante mal. En ese caso sí se puso un elemento de metal, ¿no?, porque para no hacerlo tan pesado poniéndole otros elementos, entonces y podía aguantar al coro y además al órgano que está, ¿no?, que un órgano antiguo que estaba ahí también. Luego, esta es una iglesia que tiene la torre exenta. Y también se trabajó la torre, que no tenía muchos daños estructurales, pero se repararon los cimientos, los muros de adobe que estaban mal tratados. Luego se puso una geomalla, etc. Se hizo el tratamiento de la torre. Y bueno, estos son algunos detalles, ¿no? Se ve en la torre cómo se pone la geomalla y esta es una imagen de antes y después. Acá igual a nosotros nos hubiera gustado que nos consultaran con respecto al acabado final, pero no nos consultaron. O sea, ellos pintan las iglesias de blanco
todas sus iglesias, las pintan de blanco, además con látex, ni siquiera con una pintura. Y después el látex se cayó, hubo que volver a hacerlo, hubo que hacer todo un proyecto de investigación y al final hemos hecho un revestimiento con una pintura de silicato, ¿no? Después de haber hecho una serie de pruebas, esa era la que... Pero al principio este era el acabado final, ¿no? Y a nosotros no nos gustaba mucho porque se ve como muy perfecto, ¿no? Cuando en realidad la iglesia no había sido así. Entonces, bueno, ahora está un poco mejor. Y bueno, este es el interior, donde también se hizo todo un trabajo con la pintura mural, que es toda una filosofía, además, en el sentido de que hay que tener una filosofía integral, de qué es lo que se va a reintegrar, qué es lo que se va a dejar, ¿no? Con qué técnica se va a reintegrar, cómo, por qué, etcétera. Es un trabajo que se hizo también con ellos, ¿no? Bastante elaborado. Y bueno, y esta es una foto muy bonita del día de la inauguración, ¿no? Donde está toda la comunidad y la gente que trabajó en el proyecto. Y nosotros utilizamos la obra para hacer unos talleres de capacitación para difundir estas técnicas de reforzamiento a otros arquitectos y a otros ingenieros, ¿no? Y estas son algunas imágenes de los talleres que se hicieron. Y también se hicieron talleres sobre pintura mural, sobre levantamiento y documentación, estudio y consolidación y limpieza e interpretación, ¿no? A mí me gusta mucho hacer talleres en obra, porque, no sé, es otra, ¿no? O sea, pueden realizar ciertos experimentos, pues ciertas cosas, entonces es más, o sea, hay un contacto con la obra mucho más grande. Y una de las cosas muy bonitas que pasó es que nosotros al principio, cuando íbamos a Cuñotambo, teníamos que acampar en el colegio que había ahí en Cuñotambo. Y era horrible, porque hacía mucho frío, era un edificio de concreto que estaba fuera de la ciudad, del pueblo, y era súper difícil. Entonces, en una de esas se nos ocurrió que de repente podíamos construir una casa. Entonces, y que al mismo tiempo la casa del proyecto podía ser una casa de adobe, ¿no? Y que la población pudiera ver que se podía construir una casa de adobe con todas las comunidades ¿no? modernas. Entonces se inició el proyecto, trabajamos con la comunidad y se hizo la casa, ¿no? Y ahora cuando vamos nos quedamos ahí, o sea, está implementada, qué sé yo, es muy bonito, ¿no? Y lo que hicimos fue, ellos nos donaron el terreno y luego la empresa, un arquitecto que trabajaba con nosotros, le donaron el terreno a esta empresa, nosotros dimos el dinero como adelantado de lo que iba a ser nuestro hospedaje, y se construyó la casa con ese dinero. Y luego la idea es que nos dieron el terreno por 20 años, y después de 20 años, que ya han pasado como 7, se le devuelve a la comunidad el terreno con la casa, y ellos ya la administran como, ¿no? Para beneficio del pueblo, que es una idea muy bonita. Y, bueno, y ahora lo que estamos trabajando como parte de este proyecto es, bueno, primero en el Templo de Cuñotambo estamos haciendo un monitoreo de 5 años, bastante detallado en los niveles de arquitectura, estructuras y en lo que se refiere a la pintura mural. Y la idea era, bueno, primero, ¿qué se tiene que monitorear? ¿Quién lo monitorea? ¿Cuándo se monitorea? O sea, ¿con qué frecuencia y cómo se monitorea? Entonces, para eso, las partes interesadas, que son la comunidad, la dirección, o sea, el Ministerio de Cultura en Cusco, el Arzobispado y nosotros, ¿no? Y además también se ha comenzado a hacer todo un trabajo de unos manuales de mantenimiento para la iglesia, ¿no? Desde lo básico, desde que hay que enseñarles cómo barrer la iglesia, por ejemplo, ¿no? Porque es claro, y entran con la barrer y todo el polvo, se pega la pintura mural, o sea, desde ese nivel, y cuándo hacer ciertas reparaciones, etcétera. Y luego está los protocolos de monitoreo ya para los especialistas, ¿no? Que son los ingenieros, que ellos han colocado una serie de sensores, ¿no? Que miden la inclinación, si es que hay un tipo de inclinación, para medir las grietas, para medir la diferencia de temperatura, y todos esos datos se recogen electrónicamente en una computadora que está en Cuñotambo y se mandan todos los datos a Portugal. Y ellos los reciben diariamente. Entonces ellos están haciendo un análisis a través de los años de cómo es que se comporta la edificación. Y es más, fue muy simpático porque hicimos toda la instalación y hubo un terremoto a los pocos meses.
Entonces se pudo calcular, ¿no? O sea, se pudo saber si es que realmente hay algún tipo de daño y hasta ahora todo está todo bien, pero es un sistema de monitoreo que solamente lo tiene la Catedral de Porto y la Iglesia de Cuñotambo a nivel mundial, ¿no? Porque es así bien sofisticado. Entonces estamos muy contentos porque existe la oportunidad, ¿no?, de hacerlo por 5 años, ver cómo. Entonces esto lo está haciendo la Universidad de Miño, pero además ahora también los de la Católica, que además cuando nosotros empezamos el proyecto ellos estaban estudiando en diferentes universidades en Europa, etcétera, han regresado a la Católica, han montado su laboratorio, entonces hay una transferencia de conocimientos, ¿no? Y ahora hay otro templo, que es el templo de Rondocan, que no lo escogimos porque tiene una viga de concreto en la parte superior, que es una intervención típica que se hacía también en los 70s, ¿no? Entonces no fue una de las tipologías, pero es una iglesia importante. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a la salida de Cusco hay toda una serie de iglesias las cuales se llaman la Ruta del Barroco, que son unas iglesias muy importantes porque por la pintura mural, por las obras que tienen, ¿no?, los objetos muebles. Y la idea es un poco hacer la conexión entre todas estas iglesias. Entonces, en el caso de Rondocan tienen mucha pintura mural, un poquito más elaborada que la de Cuñotambo, que hay que intervenir, y además tienen una serie de objetos muebles, no tienen, por ejemplo, este altar que es todo de plata, ¿no? Pero además tienen unas pinturas de Bernardo Vitti, que es un pintor de la época del virreinato italiano, pero que vivió mucho tiempo también en España y que luego se fue a vivir al Perú. Y la iglesia de Rondocan tiene la única serie completa de las pinturas de Vitti, ¿no?, que son estas de acá. Entonces, y que están muy bien conservadas. Entonces, para nosotros también esa parte también es importante y queremos ver si es que el Museo Getty se involucra. O sea, todavía estamos viendo cómo, pero tiene un valor muy importante, ¿no? Entonces, la idea es trabajar, o sea, ahora se va a comenzar a hacer el proyecto de Rondocan también, ¿no? O sea, ya en abril cuando vamos a hacer el levantamiento, etcétera. Otro edificio que también ha salido es el Hotel del Comercio, que vamos a trabajar con ProLima, que es una entidad que se dedica al cuidado y a la intervención de edificaciones históricas en el Centro Histórico de Lima, que se fundó a raíz de cuando Lima fue declarada Patrimonio Mundial. Y ellos tienen, al igual que los de Cusco, tienen sus arquitectos, tienen sus ingenieros, tienen sus obreros, tienen sus carpinteros, o sea, tienen un equipo bastante grande. Entonces acá, bueno, se hizo el estudio estructural también del Hotel Comercio, tiene la tipología de casona virreinal y además tiene un bar muy tradicional que es el Bar del Cordano, que tiene un significado bastante interesante para el centro. Y bueno, y este es el equipo de ProLima que va a trabajar con nosotros y que tiene mucha experiencia en obra también, ¿no? Ellos son los que van a llevar la obra y nosotros estamos haciendo ahora el proyecto. Hemos recién comenzado a hacer el proyecto, estamos al inicio, ¿no? Entonces estamos en las reuniones y se tiene el modelado que hizo Miño, pero ahora la Católica va a hacer un nuevo modelado, ¿no?, porque se hizo en el 2015. Entonces hay que ver si es que la estructura sigue comportándose como en el 2005 o han habido más daños. Entonces ahora justo vamos a comenzar el proyecto de esta edificación también. Y la Catedral de Ica, que yo les dije que era una edificación súper interesante, qué sé yo, nosotros entregamos en el 2015 para que se hiciera el proyecto de inversión, pero no había título. Entonces, que no sé qué, años, vino el COVID, seguían haciendo el título hasta que en el año 2022 finalmente salió el título. Entonces hubo que volver a hacer el proyecto, porque ya había pasado mucho tiempo, había que ver en qué condiciones estaba la iglesia, se volvió a hacer. El arquitecto José García Bráez había fallecido, pero su socia sigue trabajando, que es la arquitecta Mirna Soto, y ella actualizó los planos. Sí, Mirna Soto. Ella, de hecho, está haciendo todo el proyecto, trabaja muy bien, y se volvió a hacer todo el estudio, todo el expediente técnico para la obra. Y la Católica hizo pues también su modelado, ¿no? O sea, para verificar que estuviera bien, para que estuviera en las mismas condiciones, y hemos trabajado también con ellos, y bueno, es el trabajo de Miquel Landa, del estudio Landa Ochandiano,
que ellos lo que han hecho es, bueno, con la nube de puntos de la Católica, hicieron un BIM, ¿no? Comenzaron a insertar todos los elementos de madera, o sea, ellos le llaman, es un inventario palo por palo. Entonces, todos los elementos de madera de la catedral han sido inventariados y analizados. O sea, la especie de madera, las condiciones, los daños que hay, y además hay una propuesta para su restauración o sea, conservando el material original, ¿no? Entonces, que es algo que en el Perú no pasa, porque en el Perú, claro, ven la madera, la tiran y ponen nueva, cuando no debería ser así, pues. Entonces, también es cambiar la ideología, que no, que es importante, que la madera, que no sé qué, entonces ha tomado muchos años, ¿no? Entonces, ellos es principal porque tienes que entrar al pilar, hacer todo el levantamiento, etcétera. Y, bueno, de la nube de puntos sacaron, o sea, han hecho un BIM con todos los elementos estructurales, que es realmente un trabajo bastante interesante. Y luego también se ha hecho todo el levantamiento de los retablos, que en un principio se pensó que no tenían ningún valor, pero en realidad son de principios del siglo XIX, de una madera bastante especial, entonces también se ha hecho el levantamiento de los retablos, ¿no? Y bueno, el producto final son estas guías, que hubo un trabajo de investigación donde se analizaron todas las guías que habían similares ya en diferentes partes del mundo, se hizo una comparación entre las mismas. Y en la época de COVID, lo que hicimos, que fue muy simpático, hicimos una especie de reunión, o sea, en Zoom, cuatro viernes, y como los países donde se habían hecho guías de estabilización sismo resistente, invitamos a una persona que había sido parte del equipo que había creado las guías y a un arquitecto o ingeniero que había implementado las guías. Entonces la cosa era saber, el que había hecho las guías, cuál había sido la metodología, quiénes habían estado involucrados, cómo lo habían hecho, y el arquitecto que había implementado era si funcionaba o no, ¿no? Bueno, y nos encargamos que fueran amigos, o sea, no se iban a pelear en el coloquio. Entonces fue muy simpático porque realmente veías qué cosa sí hacía que una guía funcionara y qué cosa no. Entonces fue muy interesante, y como fue tan simpático decidimos que cuando ya terminemos la guía nosotros vamos a hacer otro coloquio similar, pero ya en persona, ¿no? Porque realmente, y hacer unas actas, porque es un proceso bastante simpático. Entonces ahorita estamos empezando a escribir las guías, ¿no? Con el Ministerio de Cultura. Entonces en ese proceso estamos. Y eso es todo. Wow.